y orar por ti un momento, querido Fidel. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Pacho, y muy buenas noches todos los hermanos que están aquí presentes. Pues vamos a empezar orando un momento, dándole gracias al Señor. Padre bueno, quiero darte gracias en esta noche por la vida de nuestro querido Padre Fidel Oñoro. Gracias por sus seres amados, en donde se encuentran, por su familia, por su historia, por su comunidad, por la gente que él tiene cerca al corazón, por el ministerio que le has encomendado, por el servicio que le presta a la iglesia a través de la formación, del acompañamiento a tantos episcopados, a tantos presbiterios, a tantos estudiantes en la academia y en la pastoral. Quiero darte gracias por la facultad de estudios bíblicos, pastorales y de espiritualidad que tienes encargada, encomendada al Padre Fidel. Te pedimos que nos sigas hablando en esta noche, en donde seguimos buscando procurar mantener la unidad que viene del Espíritu para que podamos nosotros vivir conforme a tu palabra. Te entregamos esta noche las personas que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas. Te pedimos que les hables, que nos hables a todos y que a través de tu palabra toques nuestra vida y podamos vivir de acuerdo a tu proyecto del reino. Todo esto te lo pedimos a ti que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Fidel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Pacho, por tu amistad, por ser compañero, hacerme compañero también de camino tuyo y sentirte compañero en esta tarea de evangelización y de formación desde la Sagrada Escritura. Aprovecho ya que hoy es la última noche de esta séptima temporada de las noches de teología y espiritualidad para darte las gracias, Pacho, por haber sido dócil a la moción del Espíritu que te llevó a proponer esta iniciativa para nuestra iglesia hispanoparlante. Las gracias también a Fede Radamut, que está aquí detrás de toda esta plataforma, es nuestro técnico, vive en Argentina y desde allá a él le debemos toda la parte tecnológica de esta transmisión. Muchas gracias a ellos dos. Y a ustedes, mis queridos amigos, que están en esta noche aquí. Gracias por participar en este espacio que no busca otra cosa que regalar o regalarnos a todos nosotros, unos a otros, un momento de escucha de la palabra de Dios, pero que se vuelve oración y vida a través del canto. En esta noche, pareciera una noche eudista, porque acaba de hablar el padre Hermes Flores, eudista, en breve estará también el padre Carlos Paneso, artista católico eudista. Bueno, en esta noche que tiene este matiz especial, yo quiero decirles a todos, en esta última noche, trata de recuperar el camino que hemos hecho a lo largo de esta semana. Nos hemos propuesto en esta ocasión, quiero recordártelo, trabajar o seguir la línea, la inspiración de Efesios 4:3, que dice, procuren mantener la unidad que viene por el Espíritu Santo. En un mundo dividido, afuera, en las guerras, pero también en la iglesia comenzamos a polarizarnos. Sentimos la necesidad de invocar el Espíritu Santo, que es la unidad. Pero, puesto que en las 4 noches anteriores, esta frase de Efesios 4:3 ya ha sido bastante masticada, permítame la expresión, profundizada con todos estos aspectos. Recuerdo sobre todo desde el primer día el impulso que nos dio nuestro estimado Fabrizio Catenazzi, luego el padre Fabio Antunes, luego Harold y anoche el mismo Pacho. Yo me siento en esta noche llamado a quedarme o invitarlos para que nos quedemos en esta noche, reposemos en la última noche en una contemplación de la acción del Espíritu Santo, el que es generador de todo esto. La finalidad de estas noches, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, es darle continuidad a Pentecostés en la vida misma. Pero necesitamos volver a esta contemplación de la acción del Espíritu Santo. Y quiero invitarlos, continuando en una navegación
profunda, además deliciosa, en el cuarto evangelio, en el Evangelio de Juan, a fijarnos en 5 funciones del Espíritu Santo. Aquel que es el vínculo de la paz, aquel que es el dador de vida. Vamos a contemplarlo como el Paráclito, un título muy propio del cuarto evangelio, pero en sus funciones de, primero, maestro; segundo, memoria; tercero, testigo; cuarto, va a sonar extraño, juez; y quinto, profeta. Entrar en la acción del Espíritu es entrar en un camino de aprendizaje, es hacernos memoria, es hacernos testigos, pero también abrirnos a un juicio que el Espíritu nos hace sobre la mundanidad que se filtra en nuestros corazones para que volvamos a Jesucristo, pero también coloca en nuestras bocas una nueva profecía para el mundo. Y me detengo, lo digo todavía de forma introductoria, en esta contemplación del Espíritu para tratar de entender mejor quién es Él y comprender así el misterio de nuestra fe. Que el Señor nos ayude a ser dóciles, a disponer nuestra inteligencia para que podamos discernir y acoger, integrar en nuestra vida esta revelación que, como dice un padre de la Iglesia del siglo IV, San Gregorio Nacianceno, es solo una revelación que encontramos en el Nuevo Testamento, la de la divinidad del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento, si bien se cita, lo que tenemos ante todo es una revelación más clara del Padre. En el Nuevo Testamento, una revelación más clara de Jesucristo, el Hijo. Y agrega Gregorio, y hoy somos capaces de una comprensión clara del Espíritu Santo, que viniendo a nosotros nos ayuda en la comprensión de Él mismo. Lo de esta noche es un intento por conocer mejor al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Él continúa permaneciendo, a ratos tengo esa impresión, como el gran desconocido en la Iglesia Católica Latina, no tanto en la oriental, en nuestra Iglesia Occidental Latina. Esta expresión, que no es mía, el gran desconocido, la debemos a un teólogo, Yves Congar, uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, que nos recordó que hablamos del Espíritu, pero lo conocemos poco y lo apreciamos poco. Y entonces entro ya en materia. Seguimos el hilo de un título que cuando se abre es como una flor, con 5 pétalos. Paráclito. El término paráclito. Un término que, como bien sabemos, un término griego, bien lo sabemos, que significa abogado. Abogado. ¿Qué connota este término y qué funciones le son atribuidas? El término paráclito, estamos ahora ya en lección, tomemos nota, solo aparece en la literatura juánica, o sea, en el Evangelio de Juan y en las cartas, mejor dicho, en una sola en realidad. En el Evangelio de Juan y una vez en la primera carta de Juan. En el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, aparece 4 veces. Y en la primera carta de Juan, una vez. Pero lo digo enseguida. En esta mención de la primera carta de Juan, no se indica al Espíritu Santo como el Paráclito, sino a Jesucristo. El Paráclito es Jesucristo en la primera carta de Juan. Jesucristo resucitado, el viviente junto al Padre, porque está glorificado. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, primera de Juan 2:1, toma nota, dice: hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Fíjense en esto. Esta es la única vez en la que Jesucristo es llamado el Paráclito, el abogado.
el que junto al Padre o ante el Padre es nuestro abogado, que nos defiende, que se ocupa de nuestra defensa, que intercede ante el Padre para que nos absuelva, nos perdone con su infinita misericordia. Por lo tanto, en Juan se habla de un paráclito que no es en este caso el Espíritu Santo, sino la persona de Jesucristo, quien vive ahora glorioso junto al Padre, pero que nos acompaña precisamente en calidad de abogado. Cuando pecamos y nos arrepentimos, Él intercede para nuestra absolución, suplicando sobre nosotros la misericordia. Y es Jesús quien dice en los discursos de despedida ahora que Él enviará otro paráclito. Por lo tanto, el primer paráclito es Jesús, y lo recuerda la primera carta de Juan. Pero luego Jesús dice, cuando se despide, ya estamos en la sección llamada de los discursos de despedida en el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 17, Jesús dice que enviará, es una promesa, enviará otro paráclito. En el capítulo 14, versículo 16 del Evangelio de Juan, lo dice expresamente, y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes siempre. Otro paráclito, otro con respecto a sí mismo, el que está dejando este mundo para pasar al Padre. Por lo tanto, Jesús es el abogado. Lo ha sido en su vida terrena con los discípulos, pero una vez glorificado y exaltado junto al Padre, continúa siendo nuestro paráclito, pero a través de otro paráclito, el Espíritu Santo. Él es la figura del defensor, del consolador, ahora que Jesús está ausente físicamente, no ausente en el sentido de que no esté, sino en su estado glorioso. Y esto es lo que el Espíritu Santo es desde el momento en que Jesús es glorificado. Hay un vínculo absoluto entre Jesús Paráclito y este otro Paráclito. Mejor, hay una continuidad entre las dos funciones. Pero también hay una, llamémosle así en término técnico, una alteridad de sujetos. Miren el capítulo 14, versículos 15 al 18 de Juan. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes siempre. Y el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque permanece al lado de ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos. Yo volveré a ustedes. Notémoslo bien. El Espíritu Santo vendrá y tomará el puesto de Jesús para permanecer. Para permanecer. El Espíritu Santo es Jesús permaneciendo entre nosotros. Y aquí hay una expresión preciosa en el versículo 16. Para que esté con ustedes. En griego la expresión es medhimon. Medhimon en ton ayonaje. Permanece siempre en ustedes, entre ustedes o en ustedes. Y este es el paráclito. El término tiene un origen, viene de un contexto judicial. Viene del término parakaleo. Escuchen bien, parakaleo. Para es una preposición que significa junto, como paralelo, al lado de. Y kaleo, kalos o kaló, significa llamar. Parakaleo. Llamar, uno que es llamado para estar a nuestro lado. El término, cuando es traducido al latín, queda como ad, al lado, ad vocare, de donde viene vocación, llamado, ad vocare. Poner al lado, es lo mismo, llamar y poner al lado. Ad vocare, ¿ya le suena conocido? Ad vocare, advocatus, de donde viene abogado. ¿Qué pasa cuando una persona es llamada a un juicio? Pues busca un abogado.
uno que se le ponga al lado, pues para defenderlo. Sin duda, el abogado en el mundo grecorromano, estamos en el siglo I después de Cristo o un poquito más, connotaba en primer lugar un defensor. Pero vamos a avanzar con un matiz todavía más fuerte, como un consolador. Porque además de defender a su cliente, lo sostenía. Lo sostenía en medio del estrés, del agobio, de los nervios que generaba el conflicto, el litigio judicial. Yo les pregunto, ¿alguna vez te has estresado alguna vez cuando, espero no te haya tocado, pero cuando has tenido que ir a poner la cara en un juzgado o a dar explicaciones de tus cuentas ante la autoridad fiscal o ante la DIAN, para los que estamos en Colombia? ¿Cierto que te estresa? Por eso es también consolador, el que te trae la paz, la serenidad, la seguridad frente a una situación conflictiva. Por eso es que en la Biblia encontramos en las traducciones no siempre el término paráclito. Paráclito es el término griego, pero los traductores tratan de decirlo en castellano y unos dicen consolador, a veces colocan defensor. El término en griego siempre es el mismo, pero buscándole el matiz, consolador, defensor. Bueno, son términos equivalentes, pero debo decirlo, el más preciso es abogado, paracaleo, advocatus, abogado, que refleja, a su vez, lo que es propio del vocabulario forense. En el mundo griego, en el mundo latino, que el cuarto evangelio utiliza. Y es interesante, una anotación interesante para los que les gustan los estudios bíblicos, notar que el término no aparece en hebreo. En hebreo hay otro. Pero es curioso, los rabinos, cuando leen el texto hebreo, prefieren incluir aquí el término griego. Yo estoy hablando ya de los términos, de los tiempos de a finales del siglo I antes de Cristo y de en adelante, siglo I, donde hay una familiarización también con el mundo griego. Cuando abren el texto hebreo y se encuentran con esta realidad, en sus comentarios utilizan el término paraclit. Miren, paraclit. Entonces, es curioso cómo en la literatura rabínica de repente aparece el término paraclit y en textos donde se le pide a Dios que mande un paraclit. Por ejemplo, en el texto hebreo de Job, el término evidentemente no aparece en el texto hebreo, pero los rabinos, cuando comentan este pasaje donde Job pide un árbitro, Job está en una disputa con Dios y dice, oiga, necesito un árbitro entre Dios y yo, porque con Dios no consigo defenderme, dice Job. Los rabinos, cuando comentan este pasaje, insertan aquí el término paraclit, porque no tenían un término con un matiz forense que fuese tan preciso. Por lo tanto, el abogado, el consolador, el defensor, incluso el intercesor, el paráclito es llamado junto a un discípulo de Jesús como el defensor en el juicio que el mundo intenta entablar contra él por su fe. Y el Espíritu Santo consuela al cristiano ante la enemistad de este mundo, que no lo acepta, que no lo admite, que lo ve como un diferente y por lo tanto como un antisocial. Pero si seguimos mirando el Evangelio de Juan, vemos cómo enseguida lo llama el Espíritu, el Paráclito, y enseguida viene la expresión el Espíritu de la verdad. Toneumates aletheias. Atención, la verdad, el Espíritu de la verdad, aletheias,
en el Evangelio de Juan tiene un sentido, una connotación muy precisa. No se trata, porque uno dice verdad, y claro, cada uno conecta lo que su diccionario personal entiende por verdad. No se trata de la verdad, de una verdad de orden intelectual, como una formulación abstracta. Tenemos que quitarnos de la cabeza este uso de la palabra verdad, como se usa siempre, disculpe que lo diga, dentro de la iglesia, como referencia a un concepto en el cual habría que creer. Esta es la verdad, ¿no? Hombre, es una herencia del mundo griego y la hemos bebido hasta la embriaguez. Pues no, con Juan el término tiene una connotación, un matiz muy preciso. Cuando no se entiende bien, nos lleva a sentirnos incluso, perdonen, poseedores de la verdad, como quien puede tener el control del conocimiento. Pero no se trata de esto en el Evangelio de Juan. Se trata de una verdad que es una persona, es una realidad concreta, tanto así que es una persona. Hay una tesis de un biblista francés, ya fallecido, pero que fue un grande de la exégesis en el siglo XX, el padre Ignacio de la Poterie. Él ha escrito su tesis, La vérité dans Saint Jean, la verdad en San Juan, o chez Saint Jean. Y él demostró muy bien que estamos ante una verdad concreta. Se trata de Jesucristo venido al mundo. No es una teoría, es una persona. Y en este sentido, hombre, no somos poseedores de la verdad. Es la verdad la que nos posee a nosotros, nos precede a nosotros y será plena, completa al final de los tiempos. Es Jesucristo. Cuando Juan narra lo que Jesús le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan? De la samaritana, mujer, cuando la samaritana le pregunta, bueno, ya veo que eres un profeta, dígame, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Aquí en Garitzim, Samaria, o en Jerusalén. Y Jesús le dice, hombre, mujer, o niña, no, digo yo, estoy hablando con mi expresión de mi tierra, mujer, a Dios no se le adora ya, ni en el templo de Jerusalén, ni en el de los samaritanos, sino en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. A ver, aquí está el término. Tenemos que entender que se trata de una adoración en el Espíritu Santo y en la persona de Jesucristo. Este es el nuevo culto, la verdadera liturgia, no una verdad abstracta, filosófica, conceptual. No, es Jesucristo y todo lo que Él, como palabra del Padre que es, nos ha dado a conocer, su revelación. Si queremos ser plenamente cristianos y no meramente devotos católicos, tenemos que entender esta realidad junto con el Evangelio de Juan. Por eso en esta noche he querido volver, porque me parece fundamental. Por lo tanto, el espíritu de la verdad es el espíritu de Jesucristo, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es siempre, siempre el Espíritu de Jesucristo. Si es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Jesucristo. No separemos nunca Espíritu Santo. Somos los del Espíritu Santo y hablamos poco de Jesucristo. No, no es posible. San Basilio, también un padre capadocio como Gregorio, que cité hace un momento, llamaba al Espíritu Santo el compañero inseparable de Jesús, el gran amigo de Jesús, siempre juntos. Porque donde está el Espíritu Santo, dice él, está Jesús, y donde está Jesús está el Espíritu Santo. No entendería, hermanos, que entrando en este conocimiento del Espíritu, minimizan a Jesús o hablan poco de Jesús. No. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos entrega el Espíritu Santo. Este Paráclito no representa solamente a Jesús junto al Padre como nuestro defensor,
sino que es su presencia viva y eficaz en medio de nosotros, de Jesucristo. Y ahora sí, delineo 5 funciones del Espíritu Santo, presencia viva, inseparable, inscindible con Jesucristo. En la persona de Jesucristo quiero resaltar este cristocentrismo, esta centralidad de Cristo a la que nos lleva siempre el Espíritu Santo. Y hay 5 funciones y que tienen que ver con esto. Vamos a desplegarlo, decía, como una flor que ahora abre su botón, abre, desabrocha con 5 pétalos. Primera función. El Espíritu Santo, el Paráclito, es maestro. El Espíritu Santo es un educador. ¿Por qué le enseña? Pero hago una precisión. No es solamente el maestro interior, como justamente escribía San Agustín de Hipona. Él hablaba del maestro interior. Lo dice, por cierto, en una página extraordinaria, maravillosa, para mí una de las más grandes de la historia de la espiritualidad, que pone en el centro lo fundamental de la espiritualidad de Occidente, el timón de la espiritualidad occidental, el maestro interior. Pero no estamos hablando aquí de esto. Es el maestro no solamente mío y de dentro, de mi interioridad, es el maestro de la comunidad cristiana entera, de todos los aspectos de la vida, no solo lo interior, de la vida de la iglesia, por todos lados. ¿Por qué? Porque enseña, como lo hizo Jesús, en continuidad con Jesús y siempre en acuerdo con la enseñanza de Jesús. No hay otro evangelio. Mis amigos, no hay un evangelio del Espíritu Santo. No hay revelaciones del Espíritu Santo que no sean evangélicas. Siempre será palabra en Jesucristo, que el Espíritu Santo da vida, eso sí, le da vida y posibilidad de vivir a estas palabras de Jesucristo. Es una tentación de siempre en la iglesia, la de anunciar un evangelio del Espíritu, un cristianismo espiritual sin Jesucristo, sin acentuar a Jesucristo. Más aún, como si fuese una especie, a veces, una especie de era del Espíritu Santo que viene después de Jesucristo. No, no, eso no existe, porque eso disolvería el misterio de la encarnación, del Dios hecho hombre por obra precisamente del Espíritu Santo. Esta encarnación de Cristo es precisamente lo que ha abierto este tiempo último y definitivo y que sigue siendo nuestro referente. Miren, un autor muy importante en la historia de la espiritualidad se llama Joaquín de Fiore. Él murió en el año 1202. Este maestro y también predicador, teólogo y predicador, dijo algo que se difundió como un virus. Él separó, y cuidado, que hay cristianos que lo hacen, por eso lo estoy diciendo, que él separó el Antiguo Testamento como la era del Padre y el Nuevo Testamento como la era, como el tiempo del Hijo. Y entonces ahora estaríamos en la era, por la venida del Espíritu Santo. Miren, esta predicación de Joaquín de Fiore resultó creando una especie de apocalipsis o de apocalíptica, esperando la venida del Espíritu Santo esperando de un momento a otro esta especie de retorno de quien ya habría, en realidad de quien ya había venido. Y esto generó una herejía, un movimiento herético de los espirituales, de los iluminados. Un Espíritu Santo sin Cristo es una tentación permanente. Sin Cristo y después sin iglesia.
sin institución, sin comunidad, sin compromiso, ya nos salimos de la regla, de la revelación. Una especie de espiritualismo iluminado, claro, es seductor, muy atractivo, pero que al fondo, al final, desvía, creando una apocalíptica de imaginarios y de expectativas que tarde o temprano decepcionan a la gente, porque no son reales. Un teólogo que estudió precisamente toda esta teología medieval, con todas sus luces y sombras, y que fue un teólogo muy cercano al Concilio Vaticano II, también francés, Henri de Libac. Él escribió una obra titulada La posteridad de Joaquín de Fiore. Y él allí en su obra muestra este influjo negativo del sueño de un tiempo de oro que vendría. Y claro, todo esto ha generado grupos que se van a vivir al monte, grupos que han terminado en verdaderos desastres, viviendo una especie de santidad aséptica del mundo. Lo que yo quiero señalar es que aquí si se sigue por esa ruta, se termina en una separación de Cristo, lo cual no es correcto, porque estaríamos fuera de la genuina tradición cristiana y del mismísimo Evangelio. Y resulta que es lo contrario, es lo que yo quiero que esta noche nos quede claro. El Espíritu Santo nos une a Jesucristo, no es un más allá de Jesucristo. Lo que hace es devolvernos, centrarnos en Jesucristo, porque es el Espíritu de la verdad, que es Jesucristo. Y por eso es significativo que a continuación, en el versículo 25, continúa en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 25, Jesús continúe diciendo, lo dice el mismo Jesús, les he hablado de esto, estando todavía con ustedes. Pero, versículo 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Enseñará. El Espíritu Santo es maestro, educador. Les enseñará todo. Didatsepanta, dice en griego, didatsepanta. Y esta enseñanza, dice cómo la da, tomará de lo mío y se los dará. Cuidado con esas revelaciones que andan por ahí desconectadas de Evangelio. El Espíritu Santo toma de lo mío, Jesucristo, y nos lo pasa, nos lo entrega. Es Evangelio viviente, siempre actual. Su enseñanza es de Jesús. No hay otra enseñanza. No hay otra enseñanza. El Espíritu Santo entonces tiene esta función de enseñar. Llevarnos a un conocimiento del Señor. Esta oración tradicional de la Iglesia que invoca el Espíritu Santo, la conocemos por su primera frase en latín, Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, y que hemos cantado todo pulmón en Pentecostés. En su última estrofa retoma esta revelación. Dice, por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Creo que es una excelente síntesis de esto que hemos visto ahora en el Evangelio de Juan. Y entonces, voy cerrando. La primera función del Espíritu es enseñar. Y es la realización de la profecía de Jeremías. La profecía de la nueva alianza, que en Jeremías 31, 34 dice, y ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciéndole, conozcan al Señor, porque todos ellos me conocerán
desde el más pequeño al más grande oráculo del Señor. Y este conocimiento es un don del Espíritu, enfatizo. Esta enseñanza del Espíritu, en continuidad con Jesús, tiene lugar en el corazón de cada uno de nosotros, donde la palabra es escuchada, donde la palabra es incorporada, donde la palabra arraiga nuestra vida, integrando inteligencia y sensibilidad, o sea, los afectos también y nuestras opciones de vida. Por eso Juan dice en la primera carta, escuchen estas palabras maravillosas, en primera carta de Juan 1:27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Es más, tal como su unción, que es verdadera y que no engaña, les enseña acerca de todas las cosas. Permanezcan en él de la misma manera que él les enseñó, así como los educó. Recuerden que Juan escribe a finales del siglo I después de Cristo. Un tiempo en el que la iglesia ya no solo bautiza con la inmersión en el agua, sino con la unción, con el óleo santo, como se hacía en el Antiguo Testamento, con el Mesías. Mesías significa ungido, ungido con óleo santo. Y el término cristiano viene de ahí, Christos en griego, ungido, que era la traducción de Mesías. Un cristiano es un mesiánico, por definición. Un cristiano es un ungido, lleva una unción mesiánica. ¿Cuál? Pues la de Jesús. Y Juan dice, ustedes han recibido la unción mesiánica, que indica el don del Espíritu, como decía el profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar la noticia, la buena nueva a los pobres. Me ha ungido con su unción. Entonces me lleva a este compromiso, como ya estudiamos la primera noche con Fabrizio Catenacci. El único caso en el que en el Antiguo Testamento tiene lugar una unción que no sea sobre un descendiente de David o sobre un sacerdote es con este profeta anónimo de Isaías, el que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús lee esta profecía en público en Nazaret y dice que en él se ha cumplido esta profecía. Ese profeta soy yo, dice Jesús. Yo soy el ungido. Nosotros tenemos la misma unción de Cristo. Y se trata de una unción en el Espíritu Santo, una unción espiritual, del cual el aceite es el signo. Y llamo la atención sobre un detalle interesante. El óleo, el aceite para los hebreos, no tiene el mismo significado que para nosotros. Ellos veían que el óleo, el aceite, era lo único que podía penetrar en una piedra y dejar una marca indeleble, no se podía borrar. Para marcar, colocaban aceite y quedaba la mancha que penetraba en la piedra. Nosotros somos penetrados y compenetrados por una unción, de la cual el aceite es un signo externo, pero la realidad es el Espíritu que compenetra nuestras vidas y nos deja marcados para siempre. Por eso se ungían los reyes, con óleo. Es más, la persona entera, de la cabeza a los pies, solo perfumado hasta los pies. La iglesia prolonga este signo, este gesto, este signo. El Espíritu desciende por la oración de quien te bautiza. Desciende y te compenetra. Y nosotros recibimos esta unción 2 veces, en el bautismo y en la confirmación. Fíjense, una curiosidad. No es así en las iglesias orientales, donde ocurre una sola vez. En el mundo oriental, las iglesias orientales, todo lo dan de una vez, así él tenga 3 meses el bautizado, ya le ponen la Eucaristía en la boca. ¿Sabían eso? Porque uno es el sacramento que nos hace cristianos, dicen ellos. Pero nosotros, los cristianos católicos de Occidente, no. Nosotros tenemos la confirmación, para que los que hemos sido bautizados de niño asumamos conscientemente el bautismo. La unción bautismal es el Espíritu que permanece en nosotros.
Y es una unción maestra, como dice Juan, una unción que hace de maestra porque nos guía y nos lleva adelante. El Espíritu Santo nos unge para educarnos y para instruirnos en el camino de la vida en todas sus etapas. Y esto es lo que renueva como toma de conciencia el bautismo en el Espíritu. Notemos entonces que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, basta pedirlo, como dice Jesús en Lucas 11:13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto es lo que hay que pedir. El Espíritu Santo, cuya primera característica de él como Paráclito es educarnos. ¿Cuánto necesitamos de esta educación del Espíritu? Bueno, como me he extendido mucho lo primero, lo que sigue será más rápido. La segunda función del Espíritu es recordar. Para enseñar a los discípulos, educar, después de la glorificación de Jesús, el Espíritu como Paráclito les ayuda a hacer la memoria, a recordar. Y es que somos desmemoriados, aceptémoslo. Fácilmente perdemos la memoria. García Márquez, nuestro premio Nobel de literatura colombiano, en 100 años de soledad, su obra maestra, escenifica en su ideal Macondo una peste del olvido y la llama evasiones de la memoria. Y Aureliano Buendía descubrirá el antídoto contra la falta de memoria. Los que somos del Caribe, esto es parte de nuestro imaginario. A veces somos tentados de la damnatio memoria, quiero decir, olvidar las cosas buenas y solo recordar lo malo. Se pierde la memoria con la edad, pero también lo hacemos inconscientemente frente a aquello que nos perturba, se nos borra de la cabeza para evitar angustias, desesperarnos o hasta enloquecernos, o conscientemente, cuando queremos borrar a alguien que se nos salió del afecto. Y Jesús dice, capítulo 14, versículos 25 y 26, les he hablado de todo esto estando con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo, y agrega, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios le habla al pueblo, recordando el verbo recordar. Es una tecla que insiste. Acuérdate, Israel, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Se repite mucho. El libro del Deuteronomio es campeón en el verbo recordar. Y esto instituye la liturgia, porque la liturgia es la memoria. Zikaron se dice en hebreo, un memorial. Pero un memorial que no es una evocación del pasado, como quien mira una fotografía para recordar lo que ya pasó. No, no, no. Es un revivir en el presente, es un actualizar. Y por eso la Eucaristía es eso. La Eucaristía es memoria. Hagan esto en memoria mía. O sea, ahora yo estoy aquí. No es el pasado, es ahora. Recordar, hacer memoria. ¿De qué? De Jesús. Hacer aflorar en nuestra existencia ahora en la carne lo que Jesús vivió por nosotros. La vida terrena de Jesús es la revelación de Dios. Y si no se conoce la vida terrena de Jesús, no se conoce el camino de la salvación. Por eso es que hay que hacer memoria de Jesús. Por eso es que leemos el Evangelio todos los días. Y este recordar está en boca de Jesús. Lo dijo, hagan esto en conmemoración mía. O también, en verdad les digo, ¿se acuerdan de Marcos 14:9? Donde quiera que se predique el Evangelio en el mundo entero, se dirá lo que esta, se refiere a la mujer que lo ungió en Betania, que quebró el frasco de perfume, ella hizo en memoria. Se contará lo que ella hizo en memoria suya. La vida terrena, carnal, en la tierra de Jesús, es una vida que nos revela a Dios y que hay que recordar, reconstruir continuamente, actualizar para nuestra salvación. Y el Espíritu Santo, que es el abogado defensor, y también hay un abogado acusador, que es el Satán, así lo llama Juan, el fiscal, el anticristo, quien nos hace olvidar. Lo que hace es ¿qué hace
el Espíritu Santo? Traernos a la memoria de Jesús en la carne. ¿Qué es lo que hace el abogado acusador, el Satán? Separarnos de la encarnación. Hacernos olvidar que Cristo murió en la carne, que vivía en la carne y que murió en una cruz derramando su sangre, sangre y agua por nosotros. Por eso es que la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, de quien han oído que va a venir y que ya está en el mundo. No se hagan una idea de anticristo a la apocalíptica, ¿eh? Aquí estamos hablando de otra cosa. El anticristo es la negación de la existencia histórica de la carne del Hijo de Dios en nuestra mente tan frágil y mortal. Miren esto, y ya voy a pasar a la tercera. Nuestra mente frágil es herida por fantasmas, pesadillas, complejos de culpa. Y con los años, ¿saben una cosa? Pesan más las pesadillas que los sueños bonitos. Y nuestra mente necesita no de vivir de recuerdos que afloran para acusarnos del pasado. De lo que necesitamos es del recuerdo dulcísimo de Jesucristo, que ponga paz en nuestros corazones, que traiga paz, que ponga dulzura en nuestro interior, que sane los malos recuerdos y nos haga soñar los sueños de Dios. Y por eso el Espíritu Santo, atención a la relación con la memoria, es revisión de los pecados, que borra nuestras culpas del pasado, para que no las recordemos más, para que nuestra memoria sea Jesucristo y no nuestro pecado. Por eso cuando Jesús se aparece en el cenáculo, resucitado, recordémoslo, Juan 20, 22, sopla el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Bueno, de nuevo es la cita, el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31, 34. Esta es la obra del Espíritu Santo, recordarnos a Jesucristo, para que nuestra memoria del pasado sea sana y para que seamos actualidad viviente de Cristo resucitado en el mundo. Y por eso Él purifica, pero también pacifica nuestra memoria. Tercera función del Espíritu, testimoniar. Dentro de la connotación judicial, que ya hemos señalado del Paráclito, se entiende este énfasis. Testimoniar. En griego se dice martiría. Bueno, el testimonio. Martiría es el testimonio. El testimonio es el que se da en el tribunal a favor de quien ha sido imputado de un delito. Y Jesús varias veces avisa de la persecución y también de la muerte que los cristianos van a sufrir en el mundo. Serán llevados a los tribunales, ante los reyes de este mundo, también a las sinagogas, pero allí ustedes darán testimonio. Y no tendrán que preocuparse porque el Espíritu Santo les será dado en esa hora del martirio y hablará por boca de ustedes. Será el Espíritu Santo el que dé el testimonio. El discípulo del Señor entonces está llamado a permanecer sereno, calmado, con mansedumbre, no violento frente a la agresión. A ver, cuando nos atacan, nos ponemos agresivos. Acuérdate de esto. Jesús también en la pasión fue atacado y se mantuvo sereno delante del Sanedrín y de Pilatos, y muy claro, muy firme en su testimonio. Y esto es lo que Jesús nos entrega ahora por medio del Espíritu. Como dice en Lucas 12:12, a esa hora les dará palabra el Espíritu para que se defiendan. Por lo tanto, no hay que preparar la defensa, porque el testimonio lo da el Espíritu, es obra del Espíritu. Y es así como un discípulo se hace mártir, o sea, testigo de Cristo en su pasión. El testimonio revela quién es tu Dios, quién es tu Señor. El Espíritu Santo es el protagonista cuando los cristianos son perseguidos en el mundo, porque promueve el testimonio y al mismo tiempo Él es quien da el testimonio. Solo el Espíritu Santo hace
testigo a un creyente. Solo el Espíritu Santo le permite creer de forma sólida. Solo el Espíritu Santo le hace sentir la presencia viva del Señor. Solo el Espíritu Santo puede encender la luz en sus sentidos. Solo el Espíritu Santo puede llevarlo a la experiencia que descansa, que da reposo y que limpia el corazón en el perdón de los pecados. El Espíritu Santo como paráclito, entonces se pone a mi lado, pero no solamente eso, es el testigo defensor que me empuja a dar testimonio de Jesucristo. Y perdona que te cite, Pacho, tú has escrito un libro sobre Juan Bautista. Se lo recomiendo a todo el mundo, por cierto. En el Nuevo Testamento, el testigo por excelencia es Juan Bautista. El que ha dado testimonio, el verdadero testigo, lo llama Jesús. Dice, su testimonio es verdadero, pero yo tengo un testimonio mayor que el Padre da de mí, dice en Juan 5:32. Solo el Padre lo superará, pero entre los hombres, Juan Bautista. Y Juan, el evangelista, el discípulo amado, nos ayuda a cerrar esta tercera función. Él dice en Juan 19:35 que él es el testigo, el que vio el momento de la muerte de Jesús y la herida en su pecho. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Eso es testimonio. Cuarta y quinta función. La cuarta es juzgar. El Espíritu Santo nos juzga, en el sentido en que nos ayuda a discernir el pecado. De aquí, en ese sentido, no en el sentido de condenación. Más bien, como juicio final, es salvación. Y no voy a alcanzar a explicarlo en esta noche, en otras ocasiones ya lo he hecho. Pero permítame citar la frase clave. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Dejemos que sea Jesús mismo quien lo diga. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que me vaya porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se los enviaré. Y cuando venga Él, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es un texto que no es fácil, porque incluso San Agustín, en su gran comentario del Evangelio de Juan, dice, cuando llega que dice, esto no lo entiendo. No, pero sí se puede explicar. El Espíritu Santo, que es maestro, que es memoria, que es testimonio del Evangelio, también es juicio de Dios sobre el mundo. El mundo como mundaneidad. Hay dos sentidos de la palabra mundo, cosmos en griego, dos lados. Por un lado, positivo, el mundo, que es la humanidad, como objeto del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Pero hay otra cara de la moneda, el lado negativo, que es que aparece en las frases de hostilidad del mundo. Por eso en Juan 17 Jesús dice, yo no oro por el mundo. Tenemos esa doble faz, la humanidad amada, y por eso a ese mundo le da vida, pero está el lado negativo, es la egolatría, la feria de las vanidades, el mundo cerrado a Dios, a la trascendencia y al hermano, contrario a Dios, ven todo lo cristiano un enemigo, una amenaza, y el Espíritu no puede hacer otra cosa que juzgarlo. Y voy terminando con esto, esa humanidad somos nosotros. Estamos en medio de un mundo que es también adverso a Dios. ¿Cuántas veces decimos, ustedes y yo, cuando vemos las noticias, este mundo es injusto, en este mundo hay corrupción, en la política, a veces en la justicia, en la economía, tanta guerra, tanta guerra? La guerra es un negocio de quienes producen las armas. Claro, uno de los negocios más grandes de este planeta. Las guerras no son por casualidad y no se acaban fácilmente. ¿Por qué? Porque son financiadas, porque eso depende de grandes transnacionales. Y esto es lo que hace subir o bajar la economía, la venta de armas. Y para eso hay que hacer guerras. Y este es el mundo del que Jesús está hablando. Este es el lado perverso del mundo que Dios rechaza y sobre el cual hay un juicio en el Espíritu Santo. Este mundo que crea víctimas inocentes que no saben por qué pasan las guerras. Pregúntenle a los niños
que están en los campos donde ahora los están persiguiendo y matando con sus familias. Pregúntele, ¿por qué hay guerra? No entiende, no entiende. No ven otra cosa que la muerte, una historia sin futuro. Y todo esto es provocado. Son los que Pablo, ya que en estos días estábamos estudiando la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 2:8, Pablo los llama los arcontes, los dominadores, los gobernantes de este mundo, que si hubiesen conocido la sabiduría de Dios, esos arcontes, esos dominadores, los dueños de del capital y del poder, no habrían matado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Y Pablo no estaba hablando de Pilatos, sino de todos los potentes políticos y financieros de todos los tiempos. Y este es el mundo que los odia a ustedes, cristianos, y que primero odió a Jesucristo. Y si ustedes fuesen de este mundo, nunca los perseguiría, les daría medallas, porque el mundo ama lo suyo. Pero como no son de ese mundo y ustedes son profetas que tienen una posición crítica, este mundo los odia y busca la forma de sacarlos de la cancha. Aquí está la diferencia cristiana. En el mundo sí, pero sin mundanidad, sin dejarnos absorber por lo dañino de la cultura. Y aquí es donde el Espíritu viene para juzgar, para limpiar, para que en este juicio, donde ya fue vencido el príncipe de este mundo, la iglesia sea ahora purificada y en su testimonio profetice en el mundo. Cuando pedimos la paz, la convivencia buena y pacífica, la inclusión de los pobres, de los desfavorecidos, de los descartados, cuando somos invitados a darle la mano al hermano que necesita de nuestra asistencia, no faltará quien nos critique por ser diferentes. Por eso seremos perseguidos. Y por último, esta es la profecía. El Espíritu Santo profetiza. Me quedo nada más con la frase. Capítulo 16, versículos 12 al 15. Todavía tengo muchas cosas que decirles. Casi como dice Jesús eso, dice, tenía más cosas para decirles, pero se me acabó el tiempo. Bueno, Jesús lo dice así. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no pueden sobrellevarlas. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará todo lo que ha de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, recibe de lo mío y os lo anunciará. Bueno, tenemos entonces 5 funciones del Paráclito. 1, maestro. 2, memoria. 3, testimonio. 4, juicio. Y por último, profecía. Terminamos estas noches con esta contemplación del Espíritu Santo. Seamos dóciles a su acción. ¡Qué maravilla! Mil gracias, querido Padre Fidel. Como siempre, estamos sobrecogidos por la palabra de Dios a través tuyo. Gracias de corazón por tu tiempo y aprovecho para darte públicamente las gracias por el respaldo de la facultad que tú diriges a estas noches, por el respaldo a este proyecto desde siempre y por el cariño que tienes por evangelizar y por formar a tanta gente en América Latina y en tantos lugares. Así que de corazón, gracias por tu tiempo y por estar